Me equivoqué, Guaycaipuro no existió. Todos tenemos derecho a equivocarnos y el marxismo no está exento de ello. Me equivoqué al afirmar en el directo con Brigada que Guaycaipuro existió. Los documentos de la época no hablan nunca de un cacique o encomienda llamada Guaycaipuro, sino Huacaipuro. Oviedo Ibáñez fue el que hizo popular el nombre de Guaycaipuro, pero realmente los documentos nunca lo mencionan así, sino como Huacaipuro. Pero bueno, según otras fuentes dicen que ese nombre está en discusión, pero en esta ocasión lo vamos a llamar Huacaipuro. Luis Vázquez se atrevió a llamar a Oviedo Ibáñez un escritor de novelas. Yo quisiera que él, en primer lugar, me diga si la carrera historiador en el siglo XVIII estaba súper mega hiper desarrollada. Por supuesto que no, pertenecía a una pequeña élite a la cual el propio Oviedo Ibáñez integraba. Todo esto alejado de la realidad. Oviedo Ibáñez no escribió una protohistorieta de Marvel en el siglo XVIII, como quiso decir Luis Vázquez, basada como Diego de Lozada, una especie de Batman, y Juan Rodríguez Suárez como un Robin que terminaba muriendo en el proceso, como la típica aventura de Batman, ¿no? Pero a todas estas, ¿quién fue el señor Oviedo Ibáñez? Oviedo Ibáñez fue alcalde de Caracas en el periodo de 1699, 1710 y 1722, regidor perpetuo de Caracas en 1703, historiador, autor de la historia y de la conquista y población de la provincia de Venezuela en 1723, hijo de Juan Antonio Oviedo y Rivas y de Josefa Baños y Sotomayor en 1672, muere su padre, por lo que su madre se traslada a Lima, Perú, ciudad donde transcurre su infancia y recibe sus primeras lecciones. Siendo muy joven, en 1686, pasa a Caracas, donde su tío Diego Baños y Sotomayor, obispo de Caracas, se encarga de su tutela. Continúa estudios con el obispo, quien era considerado docto en la cultura de su época. Casó con Francisca Manuela de Tovar en 1698, viuda de Juan José Jacinto Pacheco, conde de San Javier, electo alcalde del segundo voto del Ayuntamiento de Caracas en 1699. En mayo de 1703 fue nombrado regidor perpetuo de Caracas, cargo al que renunció en noviembre del mismo año, alcalde de primer voto en 1710, y en 1722, en reconocimiento a sus actividades y servicios, el ayuntamiento le concedió solar al otro lado del río Catuche. El cabildo le encarga la elaboración de las tablas con la fiesta religiosa a la que se debía asistir en forma capitular. La recopilación de datos que tuvo que hacer para cumplir con este propósito que le encargó el cabildo le dio ánimo para escribir su historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela. Completados con la lectura de los cronistas que le precedieron, esta obra fue publicada en su primera parte en Madrid en 1723, abarcando desde el descubrimiento de Venezuela en 1600. En cuanto a la existencia de la segunda parte de la obra, se ha especulado acerca de si fue escrita y destruida o ni siquiera fue compuesta por el autor. Al parecer, el historiador Francisco Javier Llanes conoció los originales de la segunda parte, que no llegaron a ser impresos por consideración a ciertas familias que se ofendían en el texto, y Arístides Rojas aseveró que el original fue quemado intencionalmente por las mismas razones. Oviedo Ibáñez testó a favor de su esposa y de su hijastro, el conde de San Javier, el 20 de noviembre de 1738. Falleció 2 días después y fue enterrado en la capilla de Nuestra Señora del Populo, en la Catedral de Caracas. En su residencia posee una abundante y selecta biblioteca. Como podemos observar, Oviedo Ibáñez fue un criollo, un español que se formó, no fue cualquier loco de la calle que escribió una historia basándose en absolutamente nada, no, fue un señor que se formó. Estaba bastante instruido en la carrera política y por supuesto en la carrera historiográfica para su época y su contexto, desde luego. La historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela concuerdan con las crónicas de Juan Castellano, un cronista de la época que Oviedo Ibáñez tomó. Crónica de la época de Guaycaipuro, además de la existencia de Guaycaipuro, que está ampliamente evidenciada en la documentación. ¿Adivinen de quién? Del Archivo General de las Indias. Pero ¿qué dicen las crónicas de Juan Castellano? Vamos a ver. Conociendo hacer cosa conveniente conservar al mestizo ya nombrado, determinó nombrarlo por teniente este gobernador Pablo Collado, al cual después por envidiosa gente le quitó su poder y cargo dado, y el que con el poder nuevo venía Juan Rodríguez Suárez, que recordemos que Oviedo Ibáñez lo menciona en su obra. Sabiendo Juan Rodríguez Suárez su venida, la de la avenida del tirano Aguirre, para mostrar sus hechos señalados, hizo de los Caracas su partida con 6 escogidísimos soldados. Fin dieron todos ellos a su vida por multitud de indios alterados, mas con venganza tal y de tal arte cuando os vistes en la primera parte, que es muy similar al relato que tiene Oviedo Ibáñez, nada alejado de la realidad. Entonces, Oviedo Ibáñez no fue un señor que escribió una crónica, una historia basada en nada, no. La historia de Oviedo Ibáñez concuerda perfectamente también con esta crónica de la época. El link de la obra la dejaré en la descripción de este video, por supuesto, para que cualquier persona vaya y corrobore esto. También el relato incluye caciques aliados de Huacaipuro, como por ejemplo Terepaima. Anduvo Terepaima luego listo recogiendo gran copia de valientes, y como principal y más bien quisto determinó hablar de los presentes. Bueno, amigos míos, habéis visto en cuán poco nos tienen esta gente, y como 4 gatos entran dentro Cia
recelar zozobra ni reencuentro. Su derrota guió por Terepaima, el imperio del cual es absoluto hasta los términos de Barataima, y otro cacique no menos astuto que dicen proceder de Pariama, y allí suelen llamar Huaycamcuto a que estos dos con otros aliados de su venida fueron avistados. Así fueron las flechas que caían encima de los cristianos caballeros, y a que estos vistos todos resolvían pujando cada cual de ser primero, pero cómodamente no podían por haber de pasar por Contaero, y por las partes diestras y siniestras había cantidad de gentes diestras. La furia de los indios más cercanos andaban de temor tan apartados que los quieren tomar vivos a mano, mas no las consientan las espadas, las cuales pocos golpes daban en vano, pues vendían cabezas y quijadas y con esfuerzos de ventura falto procuraban saltar. El relato de Oviedo Maños concuerda con la crónica de Juan Castellano. Ahora, vamos con los documentos de la época colonial que corroboran también la existencia de Huaycaipuro. En el Archivo General de las Indias, en la sección denominada Escribanía de Cámara, se halla un valioso manuscrito en cuya cubierta se lee el siguiente título: Pleito seguido por Cristóbal Cobos, vecino de Santiago de León de Caracas, contra Andrés González, de la misma ciudad, sobre la encomienda de indios de Huaycaipuro y sus anexos. Como vemos, ya en el título se menciona la existencia de dicho personaje. Este documento es valiosísimo para la historia de la capital de Venezuela, pero particularmente el mejor conocimiento de los indios teques, su ubicación, sus poblaciones y todos sus caciques. Este documento anteriormente mencionado, que a la llegada de los primeros conquistadores los indios teques ocupaban una amplia región y vivían agrupados en muchos asientos o pueblos, cada uno con su propio cacique. El más descollante y principal de los jefes o caciques de los indios teques es sin duda alguna el inmortal Huaycaipuro. Oviedo y Baños los menciona en sus enfrentamientos contra las huestes de los hispanos, pero no llega a hacer referencia a su personalidad o familiares, etc. La gran tribu de los teques se encontraba en lo que hoy sería el actual estado de Miranda, pero el grupo más importante estaba en la quebrada de Paracotos. Allí estaba el asiento o pueblo de Huaycaipuro, llamado Suruapay, el mayor y principal de todos los vecinos de la región que poblaban estos naturales. Este importante asiento del gran jefe aborigen se menciona unas 8 veces en el ya referido documento original. Domingo Girial, en su declaración del 5 de noviembre de 1585 en el pleito de Cristóbal Colos con Andrés González, al hablar de Huaycaipuro, dice: le vido este testigo morir en su tierra en nación. También existen crónicas del indio Asmere, conoce a Camapo, que vivía en el asiento de Suruapay, el mismo asiento donde el dicho Huaycaipuro vivía y donde lo mataron. Arwe, el segundo indio, dice: conoció a Huaycaipuro, que vivía en el asiento de Suruapó, que es donde lo mataron los cristianos. Y Ereciamo, el tercer indio, dijo también que conoció a Huaycaipuro, que vivía en el asiento de Suruapó, que es donde lo mataron. El indio Pícuro, hermano de Huaycaipuro, por febrero de 1572, siendo preguntado por el alcalde de Francisco Infante, por medio del intérprete Juan de la Parra, declaró ante testigos que su hermano Anariguama era hermano de Huaycaipuro, que después que murió Huaycaipuro, manda a alguna gente a Nariguaima. El mismo indio, bien enterado de todos los acontecimientos por ser parte de la familia de Huaycaipuro, contestando a otra pregunta, le dijo: la gente ahora estaba en Paracota, más o menos febrero de 1572, era gente principal de Huaycaipuro, parte de ella Terequepano, encomendando al maestre Francisco y que Guariescate ni el dicho Anariguaima en vida de Huaycaipuro no eran los principales. Suruapo o Surapay, encomienda de Huaycaipuro, dada a Pedro Mateos con sus tierras y aledaños, era la sede de este insigne jefe aborigen, y constaría seguramente muchísimos vecinos. Nos los da a suponer la afirmación de Simón Giraldo, que la vio antes de que la aguadaña de la destrucción y de la codicia arrasara totalmente. Pues es triste, tristísimo leer lo que dijo este testigo ocular en febrero de 1572. Declaraba que antes habían dado la tierra y quebrada de Paracoto y vido la población de Huaycaipuro y vido mucha población agora no hay ninguna donde estaba. Esta crónica es una declaración que muestra la rápida y fatal destrucción del más importante centro indígena de la región de los Teques. Domingo Huira afirma que el alcalde Francisco Infante examinó a un indio llamado Baruta, que dicen ser hijo mayor de Huaycaipuro. Andrés González conocía también a los súbditos y parientes de Huaycaipuro, por ser parte de su encomienda. En el folio 249 del documento anteriormente mencionado, dice lo siguiente: Pariamanaca, sobrino del principal Huaycaipuro, hijo de una hermana suya llamada Tiaora. También tenemos un documento, encomienda Pedro Mateos de la encomienda de Huaycaipuro por el teniente del gobernador de Caracas, yo digo los teniente de gobernador y capitán general de estas provincias de Caracas, gobernación de Venezuela, y por el ilustre señor don Pedro Ponce León, gobernador y juez de residencia en dicha gobernación, por la majestad real y virtud de los poderes que para ello tengo del dicho señor gobernador, que por ser todo notorio no van aquí inciertos, y por cuanto vos, Pedro Mateos, sois una de las personas que bien y fielmente habéis servido a su majestad en estas partes, en lo que hoy se ha ofrecido como leal vasallo
vasallo de su majestad y especialmente le habéis servido en estas conquistas y pacificaciones de Caracas, con vuestras armas y caballos, vuestra costa y mención y atento que sois casado y persona en quien incurren las calidades de su majestad. Manda para semejantes encomiendas y porque vos, el dicho Pedro Mateo, sois vecino de la ciudad de Santiago de León y queréis permanecer en esta tierra con vuestra mujer e hijos, por ende, en nombre de la Real Majestad encomienda que vos, he dicho Pedro Mateo, el principal que se llama Guayamate, que vive a mano izquierda como vamos a la loma de Terepaima, que es donde mataron a la perra del herrero, con todos los indios que a él fueren sujetos, ansias principales como capitanejos que viven aguas vertientes al río que viene a las minas una banda y de otra, hasta entrar al río Macarao. Asimismo os doy la dicha encomienda de la provincia de Los Teques y comarca de las minas, el principal Huacaipuro de la nación Jeque. Bueno, creo que ya quedó claro la existencia y la mención de Huacaipuro de la época, ¿no? Y también tenemos más fechas de pleito donde se le menciona al cacique. El 3 de febrero de 1571, el teniente gobernador, que a sazón era Juan de Guevara, le había dado a Andrés González lo que dio origen entre ambos a un largo pleito que duró más de 15 años. Damos a continuación las principales fechas relacionadas con este largo pleito. 5 de mayo de 1568, Diego de Lozada da la encomienda de Huacaipuro a Pedro Mateo, pero este abandonó y se fue para la Nueva Segovia de Barquisimeto. 11 de octubre de 1568, el gobernador Pedro Ponce de León da un auto por el cual ordena que a quienes tengan encomiendas en la región de Caracas deben ir a hacerse cargo de ellas. De lo contrario, las perderán y se darán a otros. 3 de febrero de 1571, Juan de Guevara, teniente de gobernador de Caracas, da la encomienda de Huacaipuro y Guayamate a Andrés González. 4 de febrero de 1572, Pedro Mateo desde Barquisimeto da poder a García González de Silva para que se actuara apoderado de su encomienda, pero por la orden del gobernador el 11 de octubre de 1568 había perdido sus derechos sobre ella. El 23 de septiembre de 1572, García González de Silva hace dejación de la encomienda de Huacaipuro. El gobernador y capitán general de la provincia, don Luis de Rojas, ordenó que tanto Andrés González como los hermanos asociados Juan de Gámez y Cristóbal Cobos nombrasen su representante e intérprete para recibir las declaraciones de los indios que se llamarían a testificar para conocer el principal bajo cuya dependencia pertenecía cada indio. Juan de Gámez y Cobo nombraron al tesorero Juan de Rivero por su delegado y en calidad de su traductor a Juan de Laríos. Andrés González nombró de delegado suyo a Guillermo Loreto, vecino y regidor de Caracas, y a Juan Fernández de Trujillo de intérprete, pero como este último no fue aceptado, designó a la negra Juliana en su sustitución, por su buen conocimiento de la lengua que hablaban los aborígenes. La comitiva se trasladó a la provincia de Los Teques y levantó el acta siguiente: en la provincia de Los Teques, en el asiento de Acacutagua, y aquí en 28 del mes de junio de 1586, en cumplimiento de la real provisión de su majestad, en la cual manda Andrés González, sea amparado en la provisión del principal Huacaipuro y sus sujetos y de los mandamientos y autos del muy ilustre señor don Luis del Rol, gobernador y capitán general en esta gobernación de Venezuela por su majestad y en virtud de estas memorias indios presentadas de Trabas, Partes y con Juan de Ríos y Juliana Negra, y debajo de su juramento que en Foy los usos dichas lenguas intérpretes les fue tomado, no sé qué hice bien, se hizo la averiguación principal en la cual se le debe entregar de todos los principales e indios los tengan y conocieron, y se les presentó para el azar los asientos y quebradas y chapas que declaran son adoy estaban el principal Huacaipuro y los principales indios al tiempo que el capitán Diego de Lozada entre poblar esta tierra por donde fueron encomendados fueron citados a declarar 7 indios. Sobre los Huacaipuro, en conclusión, son los cronistas, son los propios documentos de la colonia que mencionan la existencia de dicho personaje. Guido Ibáñez lo único que hace es registrarlos. Mientras no se ha refutado con pruebas y nuevas investigaciones, el relato de las crónicas sigue vigente. Es una regla básica de la investigación historiográfica. Así que bueno, espero que el video les haya gustado. Recuerden comentar, compartir, que eso ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido.